cervical nos ubicamos porque tiene forámenes transversarios como primera característica y además no es un axis. Además tiene el proceso espinoso bífido. Recuerde que el axis tiene un proceso odontoides, ¿ya? Hacia anterior, fácilmente aquí vemos el cuerpo vertebral. Entonces, esa es una referencia importante. En el conducto vertebral encontramos la médula espinal con sus capas meningias. Entonces, ¿qué tenemos que ubicar? La sustancia gris en el centro. Aquí nos imaginamos somas de neuronas, tanto motoras como sensitivas, motoras en el asta ventral, sensitivas en el asta dorsal, y la sustancia blanca dispuesta en cordones. Entonces, ubicamos en la sustancia gris, como estamos a nivel cervical, no vamos a encontrar astas laterales, porque las astas laterales solo las encontramos a nivel entre los segmentos de T2 a L1, L2 aproximadamente, ¿ya? Entonces, astas anteriores o ventrales, astas dorsales, la comisura gris que conecta las dos hemimédulas y el conducto central o canal del ependímulo. Rodeando la sustancia gris, la sustancia blanca dispuesta en cordones. ¿Qué estructuras delimitan la sustancia blanca? Los surcos. Encontramos en torno a la médula unas pequeñas invaginaciones que llamamos surcos y solo una invaginación profunda que es la fisura mediana anterior. Entonces ahí vemos la fisura mediana anterior. El resto serían surco anterolateral, surco posterolateral, por donde ingresa la información sensitiva en el surco posterolateral o dorsolateral y por donde emerge la información motora en el surco anterolateral. Además, en la zona posterior encontramos el surco mediano posterior y el intermedio posterior. Entonces, estos surcos delimitan los cordones. Pensemos que por los cordones viaja información, son axones. Por el cordón anterior, que está delimitado por los surcos anterolaterales, viaja información de tipo motora. Por el cordón posterior, sensitiva, y está delimitado por los surcos dorsolaterales, y por el cordón lateral, información mixta, ¿ya? Y está delimitada por el surco anterolateral y posterolateral. Por ahí van vías específicas, ¿ya? Ordenaditas. Rodeando la médula encontramos las capas meningias de profundo a superficial, la que toma contacto íntimo con la médula, la vía madre. Luego viene un espacio, que es el espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cerebro espinal o cefalorraquídeo. Y luego vemos ahí la aracnoides, en verde, como fosforescente, pegadita a la dura madre. Ambas están juntitas. Aracnoides con dura madre están juntas, a no ser que por alguna patología se llene de sangre ahí, se provoca una hemorragia subdural y se despegan estas dos hojas. Entonces vemos aracnoides y dura madre, por lo tanto hay un espacio solamente virtual ahí. Rodeando la dura madre encontramos el espacio epidural o extradural o peridural, donde se ubica el plexo venoso vertebral interno, ¿ya? Y además la grasa epidural. Y luego tenemos el ligamento amarillo, que es el que va entre lámina y lámina uniendo las vértebras. Entonces una anestesia epidural rompe la fascia, atraviesa músculos, rompe la lámina, perdón, el ligamento amarillo, no la lámina. Ligamento amarillo está este espacio. Ahí llega la anestesia epidural, antes de la dura madre, no cruza la dura madre. En cambio, si van a hacer una punción de líquido cerebroespinal, tienen que puncionar generalmente en niveles bajo L2, donde ya termina la médula espinal, y llegan hasta este espacio subaracnoideo, ¿ya? Cruzan las médulas. Bien, se ve ahí también la raíz dorsal, la raíz ventral, el ganglio espinal, o también llamado ganglio de la raíz dorsal. Y diferenciar, por favor, bien los ramos. Este sería el ramo dorsal del nervio espinal y este es el ramo ventral del nervio espinal. ¿Qué diferencia hay entre los ramos y las raíces? ¿Qué información se conduce? La raíz sensitiva motora y el
Exacto. Si uno pincha aquí, esta raíz dorsal es la raíz sensitiva, aferente, solamente lleva información sensitiva. En cambio, la ventral lleva información motora, y ya cuando se juntan las dos raíces, forman el nervio espinal. Una vez que sale del foramen intervertebral, hablamos de nervios espinales, y se separa en un ramo ventral que va a formar, dependiendo del nivel, los plexos, cervical, braquial, lumbar, sacro, y los ramos dorsales, que son los que van a dar inervación a la musculatura y piel del dorso. ¿Ya? Los ramos ventrales también se conectan con el sistema nervioso autónomo a través de un ramo comunicante, dependiendo del nivel, que se llaman ramos comunicantes grises o blancos, que se conectan con un ganglio simpático. Aquí a nivel cervical solo vemos ramos comunicantes grises. ¿Ya? ¿Qué diferencia tienen los ramos comunicantes grises con los blancos? La ausencia de mielina. ¿Ya? El ramo comunicante gris está a nivel cervical y se conecta con los ganglios cervicales simpáticos. Del ramo ventral, del nervio espinal. Entonces tenga cuidado acá, porque además que le pueden preguntar algo así, o la raíz, una de estas dos, o el asta, anterior y posterior, o el ramo. ¿Ya? No vaya a colocar raíz acá, porque eso es incorrecto. ¿De acuerdo? Bien, lo otro que nos quedaba acá son los ligamentos dentados. ¿Los ubicaron o no? ¿Qué serían? Esos. Que son prolongaciones de la pía madre que van desde la pía y se insertan finalmente en la dura madre y actúan como medios de fijación. Son ligamentos dentados. Son 21 pares de ligamentos dentados que ayudan a mantener la médula en su posición. ¿Ya? Son dentados, son pares, van a cada lado. Y se ven ahí claritos en el espacio subaracnoideo. ¿Bien? Bueno, recuerde acá que no aparece la vértebra, por lo tanto, ¿qué referencias tenemos para ubicar qué es anterior de lo posterior? Que sería lo primero que vamos a ver en el corte. Fisura mediana anterior. Ganglio posterior. Y también las astas ventrales son más anchas que las dorsales, como referencia. Y aquí ya podemos estar a nivel torácico porque encontramos el asta lateral. Aquí hay somas de neuronas simpáticas. El soma de la neurona preganglionar simpática. ¿Qué significa preganglionar? Que está antes de este ganglio simpático que veíamos acá. ¿Ya? Y lo otro que se nota clarito es el surco intermedio posterior, que separa el cordón posterior en dos fanículos. ¿Cómo se llama? Fanículo, funículo. Se me olvidó esa palabra. Funículo. El más medial, el grácil, y el más lateral, cuneiforme. Por estos cordones, no sé si eso no lo ven en cátedra, ¿no? Pero viaja información, sabemos, aferente, sensitiva, básicamente información propioceptiva, de la ubicación que nos informan a través de articulaciones, de receptores articulares, la ubicación de los segmentos en el espacio. Y hay dos, el grácil y el cuneatus o cuneiforme. Y el grácil es el que lleva información desde miembros inferiores y abdomen. Por lo tanto, está presente en toda la médula espinal. En cambio, el cuneatus lleva información de tórax y miembros superiores, información propioceptiva. Por lo tanto, está presente de T6 hacia arriba. Ahí están los dos. Entonces aquí ya estaríamos viendo un corte transversal de T6 hacia arriba, ya a nivel torácico. Miren, este que ven aquí es más o menos similar a esto. Siento que esto es un poquito más completo. Esta es una vista anterior, un corte coronal, y esta es una vista posterior, también de la columna, para ver básicamente que aparece ahí en su guía el cono medular, el filo terminal, el saco dural. ¿Se acuerdan de esas cosas? Y también separaron el filo terminal interno del externo. Bueno, vista anterior de la médula espinal. Por lo tanto, esta raya central, ¿qué representaría? ¿Fisura? Mediana anterior. Y donde se enangosta como una punta de lápiz la médula es el cono medular. ¿Ya? No, el cono medular. Es como una punta de lápiz, ¿sí? Y esto termina a nivel de L1, L2. De este
cono medular emergen las raíces. Estas son raíces todavía porque están dentro del conducto vertebral, ¿ya? Raíces de los últimos niveles medulares. Y justo en el centro, el filum terminal, que tiene dos porciones. El filum terminal interno o intradural y el filum terminal externo o extradural. ¿Qué los diferencia? Si voy muy rápido me avisan. ¿Qué los diferencian al uno del otro? La dura madre. Fíjese que aquí está la dura madre, ¿no? Esta dura madre recubre externamente todo el sistema nervioso central, ¿cierto? Pero a este nivel, entre los segmentos de L2 a la sacra 2, porque ahí termina, le llamamos saco dural, porque tiene una forma de fondo de saco. ¿Ya? Entonces toda esta zona que vemos ahí es el saco dural, que está constituido por aracnoides y dura pegadita. A este nivel es donde se hacen las punciones, ya bajo L2, entre L3 y L4, L4 y L5, para evitar lesionar la médula espinal. Más bajo no se puede porque recuerde que el sacro está fusionado, ¿ya? Ahí encontramos un espacio subaracnoideo amplio que se llama cisterna lumbar. Bueno, entonces, encontramos el filum terminal interno o intradural que termina en el saco dural, o sea, termina en la sacra 2, S2. Y luego, una vez que atraviesa el saco dural, arrastra consigo el resto de las capas meningias, por lo tanto, finalmente se inserta como un medio de fijación, como un ligamento que se llama ligamento coccigio o filum terminal externo en la segunda coccigio. O sea, como referencia importante, los niveles medulares. L2 porque termina la médula espinal, sacra 2 porque ahí termina el filum terminal interno y el saco dural, y coccigia 2 porque ahí se inserta finalmente el ligamento coccigio. ¿Ya? L2, sacra 2, coccigia 2. ¿Ya? Sí, no es complicado eso. ¿Ya? Entonces, cono medular, filum terminal interno, externo, caudequina, fisura mediana. Y se ven ahí las raíces ventrales. También se alcanzan a ver los ligamentos dentados, entre medio ahí. Eso. Y esta es la cadena de ganglios simpáticos del sistema nervioso autónomo. Plexo braquial y plexo lumbar. Los internos siempre están rayados. Los dentados. Esos dentados. Sí,